Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Bueno, para quienes nos escuchan hoy, quiero que piensen en algo. En el Perú, el futuro académico, e incluso legal, de miles de estudiantes, no depende solamente de sus exámenes o de sus notas. O de la currícula, claro. Exacto. A veces, todo ese inmenso sistema pende de un detalle físico, de apenas 15 centímetros. 15 centímetros de espacio libre. Suena increíble. Suena a locura, pero sí, 15 centímetros alrededor de una máquina. Hoy vamos a sumergirnos en cómo el simple acto de, digamos, encender, ventilar o apagar mal una laptop puede desatar una crisis operativa en todo el ecosistema educativo nacional. Y es una premisa que, a ver, parece una exageración total hasta que empezamos a cruzar las fuentes de este análisis, porque hoy tenemos sobre la mesa documentos que rara vez se juntan. Sí, son mundos distintos. Tal cual. Por un lado, tenemos guías técnicas puras y duras de fabricantes de hardware, específicamente de Acer, sobre el mantenimiento físico de equipos. Y por el otro, estamos analizando documentos oficiales del Ministerio de Educación del Perú. El Minedu, claro. Exacto, el Minedu. Específicamente su módulo introductorio de alfabetización digital para directivos. Y al cruzar esto, nos damos cuenta de algo vital, y es que el hardware es el único puente hacia la burocracia estatal. Esa es la parte que a mí me dejó volado. O sea, cualquiera que nos esté escuchando ya sabe lo básico, ¿no? No derramar café en el teclado, no tirar la computadora al piso. Sentido común, digamos. Sí, totalmente. Pero al leer los manuales del ministerio, me di cuenta de que el gobierno peruano tiene que oficializar esto. Porque si un director quema su laptop por un mal uso, no es que pierda un electrodoméstico y ya. Pierde literalmente la conexión con el Estado. Se le corta la arteria principal. Sí, se queda aislado. Y ahí es donde entra esta guía del curso sobre encender, apagar y uso correcto. A ver, la instrucción técnica de encender parece obvia. Te dice presionar y soltar suavemente, pero hace un énfasis gigante en el apagado forzado. Uy, sí, el famoso apagado de 4 segundos. Exacto. Te dicen que mantener presionado el botón por más de 4 segundos para apagar la máquina de golpe es casi un pecado capital, solo para cuando el equipo no responde para nada. Y tiene una razón de ser muy profunda a nivel interno, porque forzar el apagado cortando la energía de golpe es como... A ver, imagínate detener un tren a toda velocidad, pero descarrilándolo. Uf, qué buena imagen. O sea, sí, logras que el tren se detenga al instante, que era lo que querías, pero destruyes las vías en el proceso. Y en una laptop, esas vías son los procesos de escritura en el disco duro. Claro, porque el sistema siempre está haciendo algo de fondo, ¿no? Todo el tiempo. El sistema operativo está leyendo y escribiendo datos incluso cuando parece que no haces nada. Si le cortas la corriente de la nada, los cabezales se quedan con procesos a medias y generan archivos corruptos. Y a mí, leyendo eso, se me vino a la cabeza una analogía. Apagar la computadora así es como intentar hacer dormir a un niño dándole un susto o un golpe. ¡Ay, qué terrible! Pero sí. O sea, se va a dormir sí, pero el estrés interno y el daño a largo plazo son terribles. Y si ese archivo corrupto que mencionas resulta ser la base de datos de la escuela... Adiós información. Pierdes el registro de cientos de alumnos por, digamos, ahorrarte 30 segundos en apagar correctamente. Una locura. Y esa vulnerabilidad física nos lleva a otra regla de oro del manual. La regla de los 15 centímetros y la prohibición total de poner la computadora sobre camas, sofás o alfombras. Que suena a regaño de madre, la verdad. Sí, suena súper doméstico para estar en un manual de gestión educativa del gobierno. ¿Por qué le dan tanta importancia? Porque aborda la amenaza número 1 para el hardware, que es el sobrecalentamiento. A ver, las laptops son tan compactas que dependen de ranuras inferiores para tomar aire y expulsar el calor. Y el sofá tapa todo. Actúan como aislantes térmicos perfectos, bloquean la ventilación y retienen todo el calor del procesador. Básicamente, estás sofocando a la máquina. Físicamente la asfixias. Tal cual. Y el manual detalla que esto genera un efecto dominó. Primero, la computadora se vuelve lentísima intentando enfriarse. Segundo, degradas la batería de litio de forma irreversible o hasta puede hincharse. ¡Qué peligro! Y tercero, el contacto prolongado con la base sobrecalentada puede causarte quemaduras de baja temperatura en la piel.
A ver, detengámonos Este aquí un contenido fue segundo porque quiero que desarrollado por nuestra la audiencia Asociación dimensione esto. Economía, Me estás Sostenibilidad diciendo e que el Minedu Interseccionalidad confía las AESI, bases de datos legales ONG de los peruana. colegios a laptops que, si un profesor decide trabajar un domingo desde su sofá, Ajá. ¿podría quemar la batería y generar una crisis de pérdida de datos institucional? O sea, ¿no hay un sistema en la nube automático para evitar esto? Bajo previo, digamos, los archivos de Excel locales, los borradores de notas que toman semanas armar, residen en el disco duro antes de subirse. O sea, la laptop es el único filtro. Es la puerta de enlace. Si esa puerta se calcina en un sofá, el trabajo de semanas de toda una escuela se evapora de la nada. Wow. Entiendo perfectamente. O sea, la fragilidad del hardware es directamente una fragilidad burocrática. Exactamente. Y esto explica por qué este famoso diplomado en gestión escolar del Minedu empieza obligatoriamente por la alfabetización digital. Ya vimos que hay que tratar a la máquina como cristal. Pero hablemos de la persona. Del directivo. Sí, los documentos dicen que buscan transformar al director basándose en los estándares ISTE. Pero, ¿qué son estos estándares y qué tienen que ver con un colegio, no sé, en una provincia en Perú? Bueno, ISTE son las siglas de la Sociedad Internacional para la Tecnología y la Educación. Son parámetros globales sobre competencia digital. Pero ojo, no te enseñan a usar Word, nada más. Son habilidades de liderazgo. ¿Cómo así? El manual adopta esto, porque busca cambiar el chip del director. Ya no es el típico administrador que sella papeles físicos. Los estándares ISTE le exigen ser un líder visionario. ¿Líder visionario? Suena increíble en el papel, súper inspirador. Pero a ver, pongámonos en la realidad del terreno. A ver, dime. Yo me imagino a un director que lleva 30 años usando archivadores físicos, lapicero, sellos. Y de un día para otro el ministerio le dice que tiene que ser un líder visionario digital bajo estándares internacionales. Suena a un montón. ¿No es abrumador para alguien que capaz, a las justas, usa su correo electrónico? Sería un dolor de cabeza enorme si fuera solo teoría. Pero el manual peruano es muy pragmático. Introduce un concepto salvavidas que es el aprendizaje autónomo. Ok, ¿y eso cómo se come en el día a día? No le piden al director que se vuelva ingeniero. Le enseñan a resolver sus problemas de siempre, pero con atajos digitales que le devuelven horas de su vida. Dame un ejemplo de las fuentes para visualizarlo. Claro, mira, la comunicación con los padres. Antes, para una reunión urgente, el director redactaba un oficio, lo imprimía, se lo daba al niño y rezaba para que no lo perdiera. Típico, la nota arrugada en la mochila. Exacto. Con la alfabetización digital, el manual le muestra cómo usar redes sociales o correos masivos. Chau papel, chau demoras, y el aviso le llega al celular del papá al instante. Ah, claro. Entonces no es que la computadora sea una tortura, es un optimizador de su tiempo. Ese es el verdadero liderazgo visionario. Usar la tecnología para derribar los muros de la escuela. Y supongo que otro salto gigante es pasar de la calculadora de bolsillo al Excel, ¿no? Un error en un presupuesto a mano es borrar todo. En una hoja de cálculo, cambias un 0 y ya. En un segundo se ajusta todo. Y cuando el director entiende este valor y domina lo básico, ahí es cuando recién entra a lo que podríamos llamar la Trinidad tecnológica del Estado. Me encanta ese término. A ver, la máquina está bien encendida, el director ya no le tiene miedo, ahora pasamos a las herramientas. Hablemos de los 3 pilares de esta Trinidad, porque aquí es donde todo se conecta a nivel nacional. Dale, empecemos con la primera. Perú Educa. Los documentos la llaman el Sistema Digital para el Aprendizaje. Así es. Y ojo, no es una carpeta llena de PDFs aburridos. Es un entorno dinámico gigante. Tienes recursos, foros para docentes, blogs y algo clave, está enlazada a la RELPE. La Red Latinoamericana de Portales Educativos. Pero, ¿qué impacto real tiene esa conexión para un profesor? Democratiza todo. Imagina a un profesor en una zona rural en la sierra peruana. A través de este enlace puede acceder a investigaciones o métodos creados en Colombia o México. Rompe el aislamiento total. Totalmente. Ya no estás solo en tu escuela. ¡Qué potente! Y hay un detalle en Perú Educa que me llamó muchísimo la atención. Algo llamado la zona de desafíos. Ah, sí, para los estudiantes. Claro, las fuentes dicen que es para tercero y cuarto de secundaria. En vez de que el profe pase horas corrigiendo exámenes de diagnóstico a mano, los chicos entran ahí y hacen pruebas interactivas en tiempo real.
Es brillante porque el alumno recibe su nota al instante, que fomenta ese aprendizaje autónomo, y el profesor ya recibe la Este data contenido fue procesada. desarrollado Sabe por en la qué está Asociación fallando el grupo Economía, sin perder un Sostenibilidad fin e de semana Interseccionalidad corrigiendo. AESI, Le ahorra un tiempo ONG peruana. invaluable. Pero bueno, pero Educa es el aprendizaje. El segundo pilar es la planificación pura, que es el aplicativo PAT. El plan anual de trabajo. Exacto. Y dicen que es básicamente un formato Excel. Pero, a ver, un Excel no suena a revolución tecnológica. ¿Qué lo hace tan especial? No es el Excel per se, es cómo estructura la información. Tiene dos matrices, la de elaboración y la de monitoreo de compromisos de gestión. Antes el director medía al ojímetro a fin de año. Claro, juntando papeles sueltos. Sí, ahora el PAT evalúa variables constantes. Por ejemplo, el progreso de aprendizajes o la retención de estudiantes mes a mes. O sea, para entenderlo mejor, si en un colegio empiezan a faltar muchos chicos en época de cosecha, con papel el director se daría cuenta, no sé, 3 meses después. Cuando ya abandonaron el colegio. Exacto. En cambio, con la matriz del PAT, ingresa los datos semanales. El Excel genera un gráfico de caída y el director lo ve en el momento. O sea, puede tomar medidas preventivas. Tal cual. Y esa capacidad analítica es la antesala al tercer y más pesado engranaje de esta trinidad, el SIAGE. El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa. Un nombre larguísimo, pero las fuentes son clarísimas. Su uso es obligatorio a nivel nacional, públicos y privados. Es la maquinaria central del Estado y no perdona errores. Es el único canal para matrículas, asistencia y las actas de notas. O sea, para el Estado peruano, si un chico no está en el SIAGE, legalmente no existe. Así vaya todos los días a sentarse al salón. Exactamente, es su identidad académica. Y alimenta una base de datos central en Lima que el Minedu usa para hacer políticas públicas en tiempo real. Es que es como un reloj suizo gigantesco. O sea, yo lo veo así. Pero Educa es la cara del reloj, lo que ven los alumnos. El aplicativo PAT es la cuerda, la planificación. Y el SIAGE es la maquinaria pesada de adentro. Me gusta esa analogía, suena perfecto. Pero hay un problema. Toda esta maravilla teórica choca contra una pared gigante en la realidad peruana. Sí, las fuentes no tapan el sol con un dedo. Hablan del gran cuello de botella, el ancho de banda del Internet. El bendito Internet en los colegios. Sí, los manuales reconocen que la conexión es lentísima en muchas zonas. Y aquí el uso correcto cobra otra dimensión. ¿Cómo metes un sistema tan pesado como el SIAGE por un tubo de Internet tan angosto? Con mucha fricción. Y el manual sugiere una solución muy logística. Dosificar el uso. El director tiene que armar turnos. O sea, no todos al mismo tiempo. Claro, no puedes tener a 3 profes subiendo notas al SIAGE mientras un salón entero está descargando videos de Perú Educa. El sistema se congela. Tráfico de datos puro y duro. Pero esto también pasa a nivel nacional, ¿no? Hay una advertencia súper subrayada sobre las fechas límite para subir las actas. Sí, el Minedu les ruega a los directores que nunca, pero nunca, esperen a los últimos días del plazo. ¿Qué pasa si lo hacen? Imagínate el 15 de diciembre, 30,000 colegios de la costa, sierra y selva intentando subir millones de datos a los servidores en Lima el mismo día. Es como intentar meter a todo un país en un solo bus. Tal cual. Los servidores nacionales colapsan. Es un ataque de denegación de servicio, pero sin querer. Y cuando pasa eso, cuando el sistema falla, hay un dato sociológico de las fuentes que me voló la cabeza. ¡No! Armaron su propia red de supervivencia. Es increíble. Quienes nos escuchan pueden buscar la palabra SIAGE en YouTube y van a encontrar más de 5,000 videotutoriales. Y no son videos oficiales superproducidos. Nada que ver, son los mismos docentes grabando su pantalla en su casa, explicándole a otros profes cómo destrabar una matrícula o lidiar con el sistema lento. Es la prueba reina de que la alfabetización digital funcionó. Echaron raíces. Ya no son oficinistas frustrados, son creadores de soluciones para su propia comunidad. Cambia todo el concepto de uso correcto, y creo que este es el momento para cerrar el círculo de nuestro análisis. A ver, conectemos los puntos. Al principio vimos que el uso correcto físico era no tapar las ranuras de ventilación con un sofá para no quemar la laptop, ¿verdad? Asfixiar la máquina, claro. Y a nivel macro, el uso correcto estratégico es lo mismo. No asfixiar el ancho de banda nacional subiendo todo al SIAGE a última hora. Es el mismo principio.
Si falla el hardware en la base, todo el sistema nacional se queda ciego. Es fascinante ver cómo todo, desde no derramar agua hasta planificar el año, sostiene la educación del país. Resumiendo, vimos por qué el apagado forzado corrompe datos, cómo el director aprende a usar Perú Educa y el PAT, y cómo todo alimenta el CGIE gracias al apoyo de esta comunidad de profes en YouTube. Una cadena perfecta entre la máquina y el humano. Sí. Pero antes de irnos, quiero dejar a nuestra audiencia con una idea provocativa. Algo que no está en los manuales, pero que se cae de maduro. Hemos pasado del papel al Excel y al CIAGIE. Un avance enorme. Sin duda. Pero, ¿qué va a pasar cuando a estos miles de directivos que ya alimentan bases de datos gigantes todos los días, se les integren modelos de inteligencia artificial predictiva en sus laptops? Ese es el siguiente nivel. Imagínense, si el CIAGIE pudiera analizar esos datos históricos y alertar al director, en marzo, diciendo, oye, este alumno tiene un 80% de riesgo de abandonar la escuela en noviembre. Podrían intervenir meses antes de que suceda. Cambiaría la educación remota para siempre. Podrían salvar futuros en tiempo real. Es un horizonte alucinante. Pero bueno, todo ese futuro de ciencia ficción seguirá dependiendo de que alguien no ponga la laptop sobre el sofá. Y de que presionen bien el botón de encendido. Exactamente. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.